Muy bien. Buenos días, saludos a todos. Feliz sábado. Ya es el sábado número 2 del conteo de sábados hacia Pentecostés. Como ustedes saben, ya estamos en este conteo de días regresivos hacia el 50º día después de que se ofreció el manojo de espigas. Bien, como escucharon en los mensajes, en el mensaje del famoso tiempo de retribución, es en estos días, estamos contando días. Hace 2000 años, bueno, pasó un suceso que quiero que compartamos y que vayamos a Juan 17, por favor, para iniciar, como nos enseñaba nuestro ministro que ya duerme, la verdadera oración de Jesús. En Juan 17, versículo 1. Como ustedes saben, esto pasó pocas horas antes de que Jesús fuera detenido y horas antes también de que él fuera crucificado. Entonces, él después de la noche de la Pascua, dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos hacia el cielo dijo, y empezó así su oración, Padre, la hora ha llegado, la hora de que él iba a ser martirizado y iba a ser golpeado durante toda la noche, como ustedes saben, todo lo que sufrió antes de morir, fue maltratado, fue despreciado, fue golpeado, dice que no tenía parecer su rostro. Entonces, como ya sabía esto Jesús, se encomendó a su Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado. Y algo muy importante aquí es que dice aquí, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Hablando de sus discípulos y de los que habían de creer por medio de sus discípulos. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado desde el cielo, como ustedes saben. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, nuevamente dice, glorifícame tú al lado tuyo, hablando de una gloria que había de tener Jesús después de ser crucificado. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como ustedes saben, Jesús, y eso no lo vamos a leer, pero está en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y es lo que está hablando aquí Jesús en estos versículos, de una gloria, de un poder que tuvo antes y que lo iba a volver a tener, pero con una mayor intensidad. Repito, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En ese momento de que está orando Jesús, esa noche antes de ser aprendido, todo no recibió esta gloria. Esto iba a suceder después de que él resucitara. Para ello vamos a Juan 20, por favor. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice, en el primer día de la semana, o sea, madrugada del domingo, María Magdalena fue de mañana a ver el sepulcro. Dice, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, hablando de Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor,
y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Se le olvidó lo de la resurrección? Se les olvidó lo que tenía que pasar al tercer día. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, pues era más joven Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro tras él. Al entrar en el sepulcro vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, Juan sí creyó de que Jesús había resucitado. Al momento de que vio los lienzos y el sudario, creyó de que Jesús ya había resucitado. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Seguimos leyendo, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estaban como guardias. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, le contestó María: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vio una persona. Entonces Jesús le dijo: mujer, y le dice lo mismo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le hizo dos preguntas. Ella, pensando que era dice aquí en la versión 60, hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le respondió: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A dónde fue Jesús en ese momento? ¿Y por qué no permitió que María lo tocara? Porque iba a recibir esa gloria de parte de su Padre, lo que leímos en Juan 17. Tenía que subir y regresar. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, versículo 18, las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Les iba a reportar lo que dijo, que iba a subir a su Padre. Entonces hay un evento que pasa en Apocalipsis, y yo lo quiero relacionar con este mismo momento. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 4. ¿En qué momentos Jesús y qué es lo que pasa cuando sube al Padre? Como ustedes saben, ya cuando Jesús había resucitado en este primer día de la semana, siendo también el primer día para contar los 50 días, cuando iba a llegar el Espíritu Santo, Él sube al Padre, pero ya para Él ya no existía el tiempo ni espacio. Él podía subir al tercer cielo y bajar en cuestión de instante. Lo podemos leer siguiendo el capítulo 20 de Juan, y todo lo que Él hizo cuando Él resucitó. Él aparecía y desaparecía y podía presentarse de cualquier manera o de cualquier forma de otro individuo. Pero quiero que vayamos a ver Apocalipsis 4 y relacionarlo con este momento en que Él sube al Padre. Dice Apocalipsis 4: después de esto miré, pasando lo de los mensajes de la iglesia, el capítulo 3, 2 y 3. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta que estaba esperando recibir a alguien. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Aquí en mi Biblia aparece con letras rojas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice quien escribe el Apocalipsis, en este caso Juan,
Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de tornalina, y había alrededor del trono, había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto de esmeralda, a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, perdón, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Había una ceremonia. Y si del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, en versículo 5, de las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de los ojos delante y detrás. ¿Se fijan lo que dice aquí en el versículo 6? Dice que había como un mar de vidrio semejante al cristal. En Ezequiel 1:22 podemos ver la referencia de este versículo. Vayamos a Ezequiel 1:22. Como ustedes saben, el primer capítulo de Ezequiel empieza a hablar de la descripción del trono portátil de Dios y habla de estos seres vivientes. Y en los versículos anteriores al versículo 22 habla de la descripción de estos 4 seres vivientes, qué es lo que hacen con el trono. Pero en el versículo 22 dice, y sobre las cabezas de estos seres, de los mismos que están descritos aquí en Apocalipsis, los 4 seres vivientes, dice, apareció una expansión a manera de cristal. En otras versiones dice una bóveda. Quiero leerles en la versión 2015 Reina Valera. Tengo aquí en mi celular. Ezequiel, para que vean de lo que estamos hablando. Versículo 22 dice en la Reina Valera 2015 actualizada. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una bóveda semejante a un cristal impresionante, extendido por encima de sus cabezas. También en Job 37, versículo 14, vayamos a Job 37:14. Dice así: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios les pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has considerado tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Versículo 17. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Versículo 19. Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido, dice aquí. Pero en la versión Reina Valera actualizada dice, la bóveda celeste como espejo, como metal laminado. Este evento sucede lo que quiero que comprendamos, es de que esto está sucediendo no muy lejos de aquí arriba de nosotros, porque está sobre nosotros el cielo o la bóveda, estando la bóveda, y así lo que dice en Apocalipsis 4. Regresamos a Apocalipsis, donde estábamos leyendo lo que sucede cuando Jesús, al día siguiente al día siguiente que resucita, qué es lo que pasa allá en ese. Vuelvo a leer el versículo 4 de Apocalipsis 4. Perdón.
Versículo 6, perdón. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de los ojos delante y detrás. Y aquí en los siguientes versículos describe a los 4 seres, pero brinquemos al versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir. Fíjense lo que le están diciendo estos seres. En este escenario está un mar de vidrio, o como dice Job, una bóveda como espejo laminado, como dice Ezequiel, una bóveda como cristal. Dice, versículo 11 del capítulo 4 del Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria y la honra. Eso es lo que había orado Jesús en Juan 17, esa noche que iba a ser aprendido y que iba a ser crucificado. Este evento, por eso le dijo a María Magdalena, no me toques porque voy a subir a mi Padre. Aquí ha subido Jesús, es el mismo día. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, hablando de este ser. Cambiemos a capítulo 5, versículo 1. Y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Sabemos quién está sentado en el trono? Sí, Dios Padre. Sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aquí está el por qué les quiero leer lo que pasó en los tiempos que estamos ahorita recordando después de la Pascua. Y esto es algo futuro, que todavía no sucede. No ha sucedido todavía este evento de capítulo 4 y capítulo 5. Pero para Jesús fue en un instante porque subió y regresó. Dice, y ninguno, versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo, dice Juan, y yo lloré mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, de los ancianos que estaban, que acabamos de leer al inicio del capítulo 4, de los 24 ancianos, los que estaban con ropas blancas y con coronas, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o descendientes de David, para que sepamos de quién está hablando, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire, y aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba una coronación, estaba un evento muy grande. Estaba de pie un cordero como inmolado. Inmolado significa sacrificado. Recién había sido sacrificado Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios su Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Sí, porque en ese momento él ya había recibido la honra y la gloria que habían tenido antes. Todos tenían arpas, una gran fiesta y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado o inmolado, y con tu sangre no has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblos y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Versículo 10, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 14, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí es cuando Jesús recibe su gloria que antes tuvo. Vamos a seguir leyendo. Como ya él es digno para abrir los sellos, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, después de recibir la gloria y poder. Dice, y miré aquí un caballo blanco.
Aquí viene la descripción de los 7 sellos a partir del capítulo 6. No voy a entrar mucho en detalle de eso, pero les voy a dar una cronología de eventos que tienen que ver con lo que Jesús nos dijo también, porque él, sabiendo todo esto, nos lo describió en los evangelios. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 2, dice: y miré un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta descripción se lo están diciendo los 4 seres vivientes que están allá en el trono. Vamos, para que apunten ustedes las referencias. Aquí en Apocalipsis 6:2, su homólogo o versículo que es sinónimo de este, es en Mateo 24, del versículo 3 al versículo 5. También lo encuentran en Marcos 13, versículo 3 al versículo 6. Y en Lucas 21, versículos 7 y 8. Vamos a ir a Lucas. No vamos a leer una de las referencias. En Lucas 21. Todo esto, a lo que voy, no ha sucedido. Aunque Jesús subió, estos sellos todavía no se han abierto. Están por abrirse. Y aquí están las advertencias de Jesús. Lucas 21. Vamos a leer después a partir del versículo 7. Dice: los discípulos le preguntaron, porque como ustedes saben, estaba nada más Jesús, subió al monte con sus discípulos. Dice: ¿cuándo será todo esto que hablan en los versículos anteriores, hablando del templo y de lo que iba a pasar y de la venida de él? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 8. La primera advertencia: mirar que no seáis engañados. Nomás, si ustedes analizan, y lo hemos repetido muchas veces, esta advertencia solamente se le dijo a sus discípulos. No está hablando de un engaño mundial religioso, está hablando de quienes te pueden engañar, y sabemos que solamente tienen que ser personas que están dentro de la iglesia de Dios, porque esto es para el tiempo del fin, no es para el tiempo de los discípulos, porque esto está hablando del tiempo del fin. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Este es el primer caballo blanco, el engaño que va a haber y que está dentro de la iglesia de Dios. No es un engaño, porque el engaño religioso mundial viene más adelante, lo vamos a leer más ahorita en los versículos adelante. Regresando a Apocalipsis 6, en el versículo 3, dice: cuando él abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente, estos seres vivientes que están en el trono, que decían: ven y mira, diciéndole a Juan. Sale otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto tiene que ver con guerras, y esto viene descrito, para que anoten, Mateo 24:6, Marcos 13:7 y Lucas 21 del 9 al 10. Y vamos a leer lo que dice Lucas, versículo 9 al 10. Y cuando oigáis, de guerras y de sediciones, dice aquí esta versión, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estas son cosas que van a suceder antes de lo que viene, que es la gran tribulación. Sigamos al capítulo 6, versículo 5 de Apocalipsis. Dice: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mire, y aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras por trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. Tiene que ver con hambre, y eso lo vemos en Mateo 24:7, Marcos 13:8 y Lucas 21:11. Vamos a leer en Lucas 21:11. Dice: y habrá grandes terremotos, además de guerras, y además de todo esto, dice: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias,
y habrá terror y grandes señales en el cielo. Estos primeros 3 caballos es lo que hacen que introduzcan al cuarto caballo: el engaño, la guerra y el hambre. Dan por producto el cuarto, que viene siendo en capítulo 6, versículo 7. Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mire, y aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada o le fue dado autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Y aquí viene el resumen de los 3 caballos anteriores. Cabalgan juntos para matar con espada, para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el caballo negro, es la suma de los otros 3, y esto lo encuentran ustedes, bueno, en Mateo, adelante de lo que leímos, Mateo 24, del 3 al 7. Pero, ¿qué sucede en el quinto sello? Versículo siguiente de aquí de Apocalipsis 6. Cuando él abrió el quinto sello, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor y santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras vidas, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta es la gran tribulación, y esto viene un poquito más extenso en Mateo 24. Vayamos a Mateo 24. Habíamos leído hasta el versículo 8, pero ahora vamos a leer el siguiente, el versículo 9. Bueno, en el versículo 8, después de que se levantó, en el versículo 7, se levantó nación contra nación, que es el resumen de los 4 sellos. Y se reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares. Esto ocasiona la muerte de la cuarta parte de la humanidad. Pero dice aquí en el versículo 8 de Mateo 24: y todo esto será principio de dolores. Esto todavía no ha sucedido, estos primeros 4 sellos no han sucedido. Pero el quinto sello, que muchos dentro de la iglesia de Dios están esperando que suceda nada más, no esperan los primeros 4 sellos porque piensan que ya pasaron. Versículo 9 dice: entonces, después de estos 4 sellos, pues se entregarán a tribulación. Por eso lo que leímos ahorita de los mártires. Y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Toda la gran tribulación es del versículo 9 al versículo 28. Seguimos leyendo. En muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto sucede ya en el quinto sello. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, sí, porque dentro de estos aparece el falso profeta, el anticristo. Y por haberse multiplicado la maldad, imagínense, después de morir la cuarta parte de la humanidad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 12. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una cita que debemos tener siempre en mente. Versículo 14. Esto sucede también en el quinto sello. Y si será predicado el evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o el final de todo. Esto lo hacen los 2 testigos en el capítulo 10, al finalizar el capítulo 10. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de los que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida, tenemos que correr en estos tiempos. En el quinto sello, tenemos que correr. Tenemos que huir.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el, no creáis, porque en este entonces ya va a estar la bestia dominando el mundo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Sí, porque la bestia hará grandes señales, pero esto va a ser a nivel mundial. Aquí es donde ya viene realmente el engaño mundial. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, porque va a ser un engaño en general. Yo ya los había dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, sí, porque nos lo dijo en el principio de los versículos, mirad que nadie te engañe, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde se junten las águilas, el, perdón, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y en el versículo siguiente, 29, dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol, esas son las señales en el sexto sello, que no vamos a leer de eso. Entonces, tenemos que tener, si hoy estamos contando días para Pentecostés, también tenemos que saber los eventos que anteceden el final. Es por eso que estamos estudiando este tiempo. Vayamos a Levítico 26. ¿Por qué viene todos estos castigos? ¿Por qué viene todo este dolor o principio de dolores y todo esto de la gran tribulación y la era del Cordero? Vayamos a Levítico 26, por favor. Perdón que me voy a tardar un poquito, pero que no quedará bien explicado esto. Levítico 26 dice, no haréis para vosotros ídolos, le está dando instrucciones a su pueblo Israel, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos sobre ella, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Guarda mis días sábados y tened en reverencia mi santuario, dice yo eterno. Y aquí está la palabra sí, y si anduvieres en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Por qué viene el hambre después? Porque no se guardaron, este pueblo no guardó los mandamientos de Dios. Y vuestra estrella alcanzará las vendimias, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Fíjese lo que está describiendo. Todo lo contrario que va a pasar, Dios se lo prometió a su pueblo. Y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a nuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Versículo 13. Yo eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si dañareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Podré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que no haya quien los persiga. Versículo 18, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo,
le dice a su pueblo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Viene, esto se va a cumplir en este tiempo del fin. Vayamos a Proverbios, los Proverbios de Salomón. Proverbios capítulo 1, por favor. Viene un tiempo de retribución por no haber guardado los mandamientos de Dios. Pero quienes los guardan van a ser protegidos. Por eso la oración de Jesús en Juan 17, la pueden ustedes leer en casa. Vamos a leer versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todos mis consejos, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Quién tiene tanto terror hoy en el mundo? ¿Qué países son los que siempre están hablando de terrorismo y que siempre tienen miedo? Y me burlaré cuando les viene lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esto lo escribió Salomón cuando ellos eran el imperio mundial. Vayamos a Ezequiel ahora, por favor. Dale a la pila. Vayamos a Ezequiel 5, versículo 5. ¿Es que para qué se sentó ya?